Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 7. Restañando las heridas. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y esta es una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre las medidas concretas del gobierno democrático de Raúl Alfonsín que posibilitarán el histórico juicio a las juntas militares. Porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Desde que Alfonsín fue elegido en las elecciones del 10 de diciembre de 1983 hasta que asumió como presidente de Argentina, pasaron 2 meses de urgente actividad para planificar y decidir qué hacer en cada una de las líneas del futuro del gobierno. En ese periodo se prepararon los decretos 157/83 y el 158/83, que involucraban tanto a los jefes guerrilleros como a los jerarcas militares. Así lo recuerda Martín Farrell, uno de los filósofos asesores del presidente. Nació también de Alfonsín la decisión de promover investigaciones en contra de los jefes guerrilleros. Es la postura de él que el terrorismo de Estado viola los derechos humanos, el terrorismo de derecha viola los derechos humanos, el terrorismo de izquierda viola los derechos humanos. Desde un comienzo, esa concepción de los derechos humanos, que es la concepción liberal, es la que tenía Alfonsín. El 6 de diciembre de 1983, días antes de asumir la presidencia, se realiza una reunión entre Alfonsín, los filósofos y parte de su futuro gabinete en el Hotel Panamericano, ubicado en el centro de Buenos Aires. Se plantea una vez más la realización de los juicios a los militares por violaciones de los derechos humanos. Así lo recordó Jaime Malamud Gotti, uno de los filósofos. En realidad, el tema fue un tema bastante complicado. En un principio, mientras se discutía esto, y todavía el peronismo no nos había apoyado para nada. Pero había realmente mucho conflicto dentro del gobierno de Alfonsín en ese momento. Nosotros teníamos el apoyo, Nino y yo teníamos el apoyo de él, pero al principio en realidad éramos Nino y yo por los juicios, Nino de vuelta con más pretensiones que yo quería jugar poca gente, 40, 50 a lo sumo. Nino estaba pensando en los 100 o 100 y pico. A mí me parecía que los juicios tenían que tener un carácter simbólico, pero el gabinete de Alfonsín estaba en contra de los juicios. Por ejemplo, el futuro ministro de Defensa, Raúl Borrás, era muy dramático, porque Borrás era un hombre dramático, se tiraba sobre el sillón, se desplomaba, literalmente, y decía, bueno, listo, se acabó la democracia. Y Trócoli, que era entonces el ministro del Interior, también estaba en contra de los juicios. Los temores que tenían los políticos eran por el riesgo que los militares, ante la imposibilidad de quedar impunes sobre lo hecho en el pasado, no entregarían el poder a pesar de haber permitido las elecciones. No olvidemos que aún gobernaban el país. Lo nuevo para ello fue que ganó Alfonsín, quien claramente había afirmado que no permitiría la impunidad. Jaime Malamud Gotti corrobora esa inquietud. Dificultades. Yo creo que Alfonsín quería hacerlo y él había comprometido su palabra por lo menos de hacer el esfuerzo. Pero estábamos en constantes debates. Era día tras día de reunión de gabinete, marcha adelante, marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás. Yo lo entiendo porque Trócoli tenía que lidiar con la presión interna. Suponíamos que la discusión de estos temas tan sensibles estarían resguardados para oídos hostiles, pero no, todo lo contrario. Como nos enteramos por boca de Martín Farrell, uno de los filósofos que intervenían en la conversación. La idea de juzgar a las juntas en principio era reservada, pero no muy reservada, porque la oficina de Alfonsín, donde él nos contó esa idea y esa inquietud respecto a los juicios a las juntas, estaba absolutamente pinchada por los servicios. De vez en cuando salía un ruido extraño del aire acondicionado central y Alfonsín interrumpía lo que estaba diciendo, sonreía y decía: se le fue la mano a los muchachos de los servicios.
Creo que es una idea de la cual los mandos militares se deben haber enterado 15 segundos después de que la conversó con nosotros. A pesar de las opiniones encontradas, la discusión del proyecto sobre los juicios siguió adelante en el ámbito del futuro gabinete de Alfonsín. Martín Farrell plantea un punto que se convirtió en la llave de esa posibilidad. Recuerdo una conversación con Borrás muy poco antes del 10 de diciembre, cuando ya Alfonsín era electo presidente y Borrás designado ministro de Defensa. Y él preguntó, ¿y quién va a juzgar a los militares? Yo, que no sé nada de derecho penal, pregunto ingenuamente, ¿quién debería juzgar a los militares? Entonces Borrás me dice, bueno, por lo que me han dicho, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y Borrás me dice, pero van a absolver. Y yo le digo, no lo creo, porque tiene que haber militares decentes, dignos y honestos que tienen que sentir repugnancia por esto que ha ocurrido acá. Lo ocurrido más adelante en el tiempo demostró que estaba totalmente equivocado. Jaime Malamud Gotti buscó de encontrar una solución jurídica a esta disyuntiva legal. Pero acá me dediqué mucho a estudiar el tema de cómo funciona el Estado de Justicia Militar, cómo hacer compatible el Código de Justicia Militar con nuestras intenciones y nuestras finalidades, porque sabíamos que los militares no iban a llegar muy lejos juzgando a sus propios camaradas en ese momento. Alfonsín dio un claro apoyo al grupo de los filósofos. Un día antes que asumiera la presidencia, los designó como sus asesores oficiales. Como estaba previsto, y a pesar de los miedos, el 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia Raúl Alfonsín y habló en el Congreso Nacional. Honorable Congreso de la Nación, venimos a exponer a vuestra honorabilidad cuáles son los principales objetivos del gobierno en los diversos terrenos en que debe actuar. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. El objetivo de constituir la Unión Nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética. Ese sentimiento ético que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir también que el fin jamás justifica los medios. Implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda, como tampoco un nuevo gobierno democrático se instaló en Argentina, después de años oscuros de cruel tiranía. La ciudadanía, sin distinción de banderas o partidos, festejó en las calles el acontecimiento, esperanzada por un venturoso porvenir. Lo bueno y también lo malo de este futuro lo iremos desgranando en los próximos capítulos de esta serie que hemos dado en llamar Génesis, los juicios a las juntas militares argentinas. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Hasta la próxima entrega. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast.
Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.